Hola de nuevo, programadores. Voy a interrumpir la serie de inteligencia artificial ahora que me he puesto en este caluroso verano y que tengo un momentito para hacer algo que me apetecía hacer, una especie de divertimento sobre efectos especiales. Viendo el otro día jugar a Fortnite, sabéis que Fortnite está desarrollado en Unreal. Me pregunté, hombre, había algunos de los efectos que quizás serían fáciles de desarrollar incluso con Blueprint, sin llegar al C++, directamente en el editor de Unreal. Y uno de ellos que vi es el efecto de la tormenta. Me hace gracia hacerlo aquí simplemente para divertirme y para mostraros cómo se podría hacer. Seguramente los desarrolladores de Fortnite han podido hacerlo de otra manera, pero he visto que hacerlo de una manera muy fácil y explicarlo es posible. Así que voy a hacer cómo desarrollar el efecto de tormenta de Fortnite. Bueno, yo como acabo de hacerlo lo tengo aquí, pero lo voy a hacer de cero, obviamente. Si no lo hiciera de cero no tendría gracia, no podría explicaros cómo se hace. Así que lo primero que necesito es abrir una plantilla en tercera persona con un proyecto de Unreal. Ahora mismo estoy en la versión 4.20 de Unreal, que es la última que ha salido, pero esto se puede hacer desde la versión 4.10 o 4.11 sin problemas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro plano que va a soportar el material de la tormenta. Así que voy a ir aquí al modo de edición y voy a ir a coger un plano. Aquí tengo un plano que lo puedo arrastrar. También podría ir al Starter Content, en la carpeta de contenido inicial de la plantilla en tercera persona, irme a la parte de, pues no lo sé, de Shapes y coger aquí un plano, aquí Shape Plane. Pues arrastro el plano, lo pongo aquí y lo voy a rotar para que sea el plano de mi tormenta. Lo voy a rotar 90 grados y obviamente esto es muy pequeñito, así que lo voy a escalar bastante. Lo voy a escalar así, para que intersecte con los otros objetos. Si esto fuese la tormenta real de Fortnite, esto en vez de ser un plano, pues sería un cilindro gigantesco y ya veríamos cómo lo podríamos hacer grande o pequeño, no escalándolo, sino utilizando la propiedad World Position Offset de su material. De momento voy a hacer el material de la tormenta, y lo curioso del material es que con los objetos que intersecta pues se pone a brillar, siempre cogiendo la forma de los objetos que intersecta. Es algo muy curioso que se puede hacer de forma muy fácil. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues convertir este plano que acabo de agregar en el mapa, lo voy a convertir directamente en un blueprint para que pueda manipularlo más fácilmente. Así que me voy al Shape Plane que acabo de crear, le doy botón derecho, o no hace falta que le dé ni botón derecho. Lo marco aquí y digo que me lo añada a un blueprint directamente. Y el blueprint lo voy a almacenar en la raíz de la carpeta content y le voy a llamar My Storm BP. Y ya hago un create blueprint y tengo aquí mi blueprint creado con el componente de la static mesh component. Perfecto. Si ahora selecciono aquí, vemos que ya tengo en My Storm BP. Me ha sustituido el plano que había agregado, el Shape Plane, por el Blueprint. ¿Y qué es lo siguiente que tengo que hacer? Pues crear el material para agregárselo a este plano. Así que voy a crear un material. Creo un material nuevo y lo voy a llamar My Storm Mat de Material. Como veis ya lo he creado aquí, realmente. Y ya hice la prueba y lo tengo aquí abierto, que son todos estos noditos, pero los vamos a hacer de cero. Entonces, este material va a ser un material especial, porque va a ser un material no solo que sea translúcido, con algunos efectos de panner, para que se vea desplazándose y moviéndose un poco al azar, sino que además va a ser un material que se ilumine cuando esté cerca de otros objetos, cuando la malla que soporte a este material intersecte con estos objetos. Para eso necesitamos saber a qué distancia de la malla que tiene este material están los otros objetos. Los otros objetos que tienen que ser siempre objetos estáticos. En la mobility tiene que poner static, ¿vale? Todos los objetos del mapa tienen que ser estáticos. ¿Cómo podemos saber la distancia a que está cada uno de los objetos del punto del material concreto que se está aplicando en este plano? Pues activando una cosa que se llama campo de distancias de malla. Si nos vamos, yo ya lo tengo activado, pero os voy a mostrar cómo se activa. Si nos vamos a Edit en Project Settings, para ir rápido voy a poner aquí Distance y lo tenemos por aquí. Generate Mesh Distance Fields en el apartado de Lighting dentro del rendering del engine. ¿Y qué significa este cheque? Yo ya lo he activado y vosotros lo tendréis desactivado por defecto. Pues significa que cuando yo lo active, Unreal me calculará las distancias de todas las mallas estáticas que hay en el mapa
entre sí, o sea, tendrá un inmenso array o una inmensa textura donde cada píxel de la textura será el punto tridimensional del espacio y a qué distancia está cada uno de los materiales, perdón, de las mallas del mapa. Este campo de distancias de malla es el que yo utilizaré dentro de mi material para hacerlo brillar cuando esté cerca de una malla, intersectando una malla. Entonces, vuelvo a repetir, lo primero que hay que hacer es ir a Edit, Project Settings y activar el Generate Mesh Distance Fields. Cuando lo activéis, os avisará de que tenéis que reiniciar el editor. Si yo desactivo, me dice Restart requiere to apply new settings y lo vuelvo a activar, me lo vuelve a decir. Tienes que reiniciar el servidor para aplicar, perdón, el editor para aplicar los settings. No hay ningún problema. Una vez activado, le dais a Restart Now, que se resete, me pide grabar lo que tengo grabado y entonces me reiniciará el editor del proyecto. Cuando me reinicie el editor del proyecto, lo que pasará es que automáticamente empezará a calcular las distancias que hay en el mapa entre todas las mallas estáticas que nosotros hayamos situado. Y cuando posteriormente y estemos editando el mapa y añadamos alguna malla más estática o cambiemos la posición de alguna malla estática, lo que pasará es que nos volverá a recalcular todas las distancias de malla entre sí, los cambios que se haya producido. Por lo tanto, ahora automáticamente aquí tengo una malla estática y ya me ha calculado la distancia de los puntos de esta malla con respecto a esta, de los puntos de esta con respecto a esta, de los puntos de la malla que va a soportar el material de la tormenta con respecto al resto de puntos del mapa. Si yo cojo y muevo una o la vuelvo a su posición original, lo que me está haciendo es recalcular automáticamente los cambios que se han producido en el mapa. Por lo tanto, yo siempre tendré acceso a las distancias que hay entre todos los objetos del mapa. ¿Y esto para qué me va a servir? Me va a servir para mi material, ya lo veremos. De momento vamos a empezar a hacer el material desde cero. Vamos a My Storm Material y lo que voy a hacer es hacer que sea un material translúcido, ¿vale? Porque la tormenta de Fortnite se puede ver a través de ella. Por lo tanto, me voy a mi Blend Mode y le digo que es un material translúcido. La opacidad, bueno, pues de momento le voy a poner una opacidad, pues yo que sé, de 0,5. Añado una constante y le digo una opacidad de 0,5. El color del material, pues bueno, voy a crear un color, perdón, que es un vector de 3 dimensiones. Y este color, me voy al color pickle y le voy a dar un color azulado, como la tormenta de Fortnite. De momento, lo que estamos haciendo es bastante trivial. Voy a unir este color con el base color del material. De momento todo esto es bastante trivial, ¿vale? Tenemos un material ahora translúcido de un color parecido al de la tormenta. Voy a poner el plano aquí para que se vea mejor. Vale. Voy a salvar el material para que me lo compile. Me compile todos los shaders. Y ahora lo que le voy a decir a mi blueprint que contiene la malla de la tormenta es que me utilice este material. Abro el My Storm BP. Abro My Storm BP, Open Full Blueprint Editor, aquí tengo mi plano, y aquí seleccionando la Static Mesh Component le voy a decir en el apartado de material que me utilice My Storm Material. Vale, ya lo tengo aplicado. My Storm Material. Compilo, salvo, y aquí tengo, ¿no?, lo que será el futuro, el material de la tormenta de Fortnite. Vale, aquí lo tengo. Muy bien, falta lo más espectacular. Sigamos. Tenemos que ponerle una serie de dibujitos en el material, ¿vale? Una textura especial, que es lo que le da esa gracia particular del material de la tormenta de Fortnite. Pues vamos a abrir de nuevo My Storm Material y lo que vamos a hacer es añadir una textura que ya viene en el paquete de Unreal, que es para otra cosa, es para un material metálico especial, pero nosotros lo vamos a utilizar para la tormenta. Voy a agregar uno de textura, Texture Sample, y voy a buscarlo. Aquí en la textura despliego y en opciones le digo que me muestre Tiles, para que se me muestren bien los materiales. Entonces en Tiles voy a poner aquí Metal, porque yo sé que es un material de tipo metal. A ver si se me va esto del tile. Vamos a ver si lo veo. Voy a buscar el material que yo quiero. Ahora cuando lo veáis veréis de qué estoy hablando. Es una textura realmente de máscara de material. Es esta de aquí, TechX Tile.
Supongo los que ya tengáis experiencia con Unreal, que habréis visto esta textura en alguna parte, ¿vale? Lo que pasa es que esta no es la textura del color difuso o color base, sino que es una máscara de textura. Yo lo voy a utilizar para darle una transparencia cambiante a este material. Entonces lo que voy a hacer es coger, y esto de aquí lo voy a llevar a la opacidad, a ver cómo queda. En vez de una opacidad constante, llevo esto, a ver qué tal me queda. Bueno, ya me está quedando un poquito más molona, ¿no? Si ahora salvo para que me compile los shaders, lo que pasa es que eso es estático. Vamos a hacerlo un poquito dinámico para darle un aspecto más profesional y más cuidado. Vale, ahora ya esto se va acercando más a lo que es la textura de la tormenta de Fortnite. Diréis, sí, hombre, esto no se parece en nada. Bueno, vamos en camino. De momento ya le hemos añadido un patrón de dibujo. Es translúcida, etcétera, etcétera, con el color, etcétera. Bueno, vamos a seguir. My Store Material. Lo siguiente que vamos a hacer es coger, voy a ponerlo aquí esto, así, que este material, estos dibujos que ahora se verán, estos de aquí, varían un poco al azar, como si hubiera interferencias, ¿no? Lo propio de una tormenta. ¿Cómo podemos hacer que estos dibujos varíen un poquito al azar? Bueno, no hay función random en un shader de un material, esto ya lo sabéis, pero hay otro tipo de funciones especiales como los ruidos de Perlin, etcétera, que son muy costosas a nivel de CPU. Lo que vamos a hacer es otra cosa, utilizar los trucos que utilizan para aumentar el rendimiento en los juegos profesionales sin necesidad de llamar a funciones complejas como la del ruido de Perlin, etc. Vamos a utilizar efectivamente una textura precalculada. ¿Y qué textura vamos a utilizar? Ninguna que yo haya hecho. Una que nos viene ya en el pack, en el Starter Pack de Unreal, que es nuestra textura salvadora. Voy a poner un nodo de textura sample. La textura salvadora, la macro variation, que se utiliza para un montón de cosas. Voy a poner aquí macro variation y aquí tenemos nuestra famosa textura de macro variation. ¿Y para qué voy a utilizar esta famosa textura de macro variation? Pues para añadir desplazamientos, utilizando esta textura prácticamente al azar, desplazamientos en las coordenadas UV de este patrón de texturas. Con lo cual voy a coger un nodo de textura de coordenadas, texture coordinate, este nodo de textura de coordenadas, lo que voy a hacer es sumarlo a la salida roja, por ejemplo. Como esta textura es en blanco y negro, pues la salida roja, verde y azul son exactamente lo mismo. Entonces la salida roja, primero la voy a multiplicar por un valor muy pequeñito, porque un desplazamiento de 1 en la textura UV, como sabéis, es un desplazamiento de toda la textura. Yo quiero desplazamientos muy pequeñitos. Por lo tanto, esto lo voy a multiplicar, pues no sé, por 0,05. ¿Vale? Y esta multiplicación se la voy a añadir a las coordenadas UV de la textura. Voy a añadir un nodo más, lo añado aquí y esto lo arrastro a la coordenada UV. Vamos a ver qué pasa. Si nos acercamos ahora al material para verlo bien de cerca, ya tenemos aquí una serie de interferencias que nos está añadiendo al patrón de dibujo. Perfecto, es lo que buscábamos. ¿Qué más necesitamos? Que esas interferencias se muevan como si fueran realmente interferencias en tiempo real. ¿Cómo podemos hacer que estas interferencias se muevan? Por cierto, voy a salvar para compilar los shaders. Salvo para compilar los shaders. Estamos compilando. Y tengo aquí esto de aquí. Voy a hacer el patrón más pequeño, Voy a hacer el tile más pequeño porque los patrones en la tormenta de Fortnite se ven mucho más pequeños. Así que voy a abrir My Store Material. La voy a abrir. Y voy a añadir aquí, en las coordenadas UV en estas y en estas, en vez de multiplicarlo por 1, lo voy a multiplicar por 1,5 para hacerlo un 50% más pequeña la textura. Vamos a ver cómo nos queda. Tenemos que verlo aquí. Salvamos para que nos compile los shaders y a ver cómo se reduce esta textura. Vamos a ver. Esperamos pacientemente a que acabe de compilar todos los shaders. Se nos ha reducido un poquito, pero yo quiero reducirla más. Por lo tanto voy a reducirlo un 100%. Voy a hacerla 2 veces más pequeña. U-tiling 2 y V-tiling 2. Estamos en el nodo de textura coordinate, recordad. Ahora voy a salvar para que me vuelva a compilar los shaders. Apply changes to original material. Y una vez que me haya compilado los shaders, pues ya tenemos aquí un patrón de dibujo más pequeñito. Perfecto. Vamos a darle movimiento en el tiempo. Vamos a darle dinamismo a esas interferencias. Voy a hacer la ventana del material un poquito más pequeña para darle mayor dinamismo, para que lo veáis mejor, perdón. ¿Cómo le damos dinamismo a esa interferencia? Pues muy fácilmente, haciendo
que la textura base que utilizamos para generar números al azar y desplazar al azar las coordenadas v en el patrón este, que es el que lo utilizamos para la opacidad, que esta textura base se mueva con el tiempo. ¿Y cómo se puede mover con el tiempo? Pues con un nodo panner, básicamente. Ponemos un nodo panner y le damos una velocidad u y una velocidad v. Por ejemplo, 0.1 y 0.1. Vamos a ver si es un 10% de la textura por segundo. Lo llevamos a las coordenadas v. Y a ver qué tal, a ver cómo se mueve ahora todo esto. Ya tenemos nuestras interferencias. Quizás es muy rápido, bueno, pues es ir jugando con los números. Vamos a ver cómo se ve en el mapa. Voy a cerrar. Aquí tenemos nuestras interferencias. Si no os gustan cómo se están generando estas interferencias, no sé si lo apreciáis bien, ¿vale? Pues se puede ir jugando con los números. Por ejemplo, perdón, he abierto el blueprint, quería abrir el material. Abro el material. ¿Cómo podemos ir jugando con los números? Pues en el nodo panner. Aquí en el nodo panner, en vez de poner 0,1, pues a lo mejor ponemos 0,05 y menos 0,05, variando el signo. Lo hacemos un poquitín más pequeño para que no varíe tanto. Y ya tenemos aquí un efecto más sutil de interferencias. Vamos a hacerlo grande. Aquí tenemos ya un efecto más sutil de interferencias, es ir jugando un poquito. Muy bien. Ya tenemos el color del material de la tormenta. Tenemos su opacidad que varía en función de un patrón y este patrón lo estamos variando al azar como si hubiera interferencias. Además, podemos hacer que el propio patrón completo se vaya moviendo un poco tal y como se mueve, a veces se aprecia que se mueve en el material de la tormenta de Fortnite. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es añadir un nodo de panner al patrón este, la máscara esta de textura. Pues vamos a añadir, botón derecho, otro nodo de panner, y este nodo de panner lo llevamos aquí. Lo ponemos en medio del texture coordinate y el panner, vale, y el sumatorio de la textura al azar. Y este nodo de panner vamos a darle una velocidad. Por ejemplo, una velocidad de 0.05 y 0.05. A ver qué tal, cómo se mueve ahora por completo el patrón de la textura de la tormenta. Vemos que ahora se está moviendo completamente un poquito hacia arriba, ¿vale? Podemos darle un poquito más de velocidad en la i, por ejemplo 0.09, y salvamos para que nos compile los shaders y ya tenemos casi la base de nuestro material de la tormenta, pero nos falta el efecto estrella, ¿eh? Nos falta el efecto estrella. Aquí ya tenemos, voy a darle al play, me voy a acercar a la tormenta, bueno, al material este de la tormenta. Muy bien, nos falta el efecto estrella, sin lo cual no se parece para nada a la tormenta de Fortnite. ¿Cuál es el efecto estrella? Pues el efecto estrella es que vaya recortando todos los bordes de los objetos con los que se encuentra y vaya brillando. Para eso, si os acordáis, al principio de este larguísimo vídeo, nos fuimos a Edit, Project Settings y activamos el campo de distancias de malla. Aquí, Distance, Generate Mesh Distance Fields, que ya está activado y hemos reiniciado nuestro editor. Ahora ya podemos utilizar dentro del material una serie de nodos para que cuando estemos cerca de un material, el propio material brille más, cuando estemos cerca de una malla, perdón. Entonces voy a abrir My Store Material y voy a utilizar un nodo, voy a borrar esto de aquí, un maravilloso nodo que se llama Distance to nearest surface, la distancia a la superficie más cercana, distance to nearest surface, la distancia a la superficie más cercana. Este nodo lo podemos utilizar porque cumplimos dos requisitos. Cumplimos que hemos activado el campo de distancias de malla y cumplimos que estamos en los settings de Epic. En el Engine Scalability Settings estamos en Epic, en la parte más, en los parámetros de mayor calidad del juego, ¿vale? Esto sería ya los parámetros para hacer un build del juego y distribuirlo a plataformas, PCs, etcétera. Por lo tanto, solo funciona si estamos con los parámetros de mayor calidad. A menor calidad, como este nodo ocupa recursos de la GPU y de la CPU también, pues se desactiva y no funciona. Por lo tanto, tenemos que tener el editor en el setting de mayor calidad y tenemos que haber activado el Generate Mesh Distance Fields dentro de los Project Settings. ¿Y qué me devuelve este nodo? Pues un flotante, un número flotante, que es la distancia del punto
del material que está calculando en este momento, cada uno de los puntos del material, a la malla más cercana. Y yo lo que quiero hacer es que cuanto menor sea esa distancia, más brille ese punto. Quiero que esa franja de brillo sea, por ejemplo, de 30 centímetros. Pues lo que voy a hacer es dividirlo, esta distancia, la divido, entre 30 centímetros. Divide entre 30 centímetros. Recordemos que las unidades de Unreal espaciales están en centímetros. ¿Qué significa esto? Que cuando la distancia sea 0, justo cuando estemos en un punto del material que esté tocando a otro material, esto valdrá 0. A medida que la distancia aumente, esto se irá acercando a 1. Y cuando la distancia sea 30 centímetros, esto, la salida por aquí, valdrá 1. Y a partir de aquí, pues valdrá mucho más de 1. Con lo cual, yo voy a hacer aquí un clamp. Voy a hacer un clamp entre 0 y 1. O sea, con el nodo clamp lo que hago es que este valor no me pueda superar el 1 y no pueda ser inferior a 0. Con lo cual, esto de aquí me dará un valor de 0 cuando estemos justo tocando otro material, irá hasta 1 cuando nos alejemos, en concreto a 30 centímetros, y después se mantendrá en 1. ¿Qué voy a hacer con esto? Pues lo que voy a hacer es invertirlo, utilizar el nodo 1 menos. ¿Por qué? De este modo, este nodo me dará 1 cuando estemos tocando a una superficie y dará 0 cuando estemos muy alejados. ¿Y qué voy a hacer con esto? Lo voy a arrastrar un poquito aquí y lo voy a llamar a la emisividad. De modo que este material será muy emisivo cuando esté tocando otra malla y será muy poco emisivo hasta llegar a 0 cuando esté lejos de esa malla. Vamos a ver. Salvo para que me compile, aquí se me comporta de forma rara porque estoy en la previsualización del material, que no estoy en un nivel, por lo tanto no hay campos de distancias de malla, pero si yo cierro esto, espero que hayáis visto lo que he hecho aquí, con la emisividad, lo vuelvo a repetir, voy a ponerlo para que lo veáis bien, si yo cierro esto, ¿qué tenemos? ¡Tachán! Tenemos el efecto estrella de la tormenta de Fortnite, fijaos. Perfecto, además de forma dinámica. ¿Por qué? Porque está calculando las distancias con el resto de mallas estáticas. Ya tenemos aquí el efecto estrella de Fortnite. ¿Qué os parece? Ahora solo nos quedaría coger, por ejemplo, desde este lado no se puede ver, no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que este material se pueda ver por los dos lados. Como sabéis, si me voy a mi My Store Material, le digo que es Two Side. Vuelvo a salvar para recompilar, para que tenga dos lados la tormenta. Salvo. Vuelvo a cerrar. Y ya tengo una tormenta de que se puede ver por los dos lados. Perfecto. Pues esto es la tormenta de Fortnite. ¿Qué faltaría aquí para que fuese de verdad la tormenta de Fortnite? Pues faltaría que esto, en vez de ser un plano, fuera un cilindro. ¿Y cómo haríamos pequeña y grande a medida que se va acercando el ojo de la tormenta? Alguno podría decir, bueno, ponemos un cilindro y lo vamos escalando, ¿no? Cogemos aquí un cilindro, le aplicamos ese material, voy a hacerlo más grande, lo voy a poner aquí, lo voy a escalar por su radio, lo voy a escalar por su altura, y ya está, este cilindro lo escalamos mucho, 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 y luego vamos escalándolo menos, 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 menos para que la tormenta se vaya acercando. Bueno, pues craso error, porque ¿qué pasa si escalamos esto así a lo bestia directamente? Voy a borrarlo. Voy a hacer la prueba con mi material, con mi plano de tormenta. Si yo escalo esto hasta lo bestia, ¿qué está pasando? El patrón de la tormenta se me escala también, efectivamente, porque realmente no estoy haciendo más grande el plano, lo estoy escalando, con lo cual el patrón de la tormenta se me va escalando. Yo tendría entonces que ir reduciendo en My Store Material, aquí, donde le decía el tiling, en el texture coordinate, que le decía 2 y 2, tendría que ir poniendo 2, 3, 4, 5 de forma síncrona con el escalado de este material, ¿vale? Sin embargo, no es así como debe hacerse. Lo que debe hacerse es que el plano se haga más grande. Lo que tenemos que hacer es desplazar los vértices de este material. No lo voy a hacer ahora porque si no el vídeo duraría mucho y no era este el efecto que yo quería hacer, ¿vale? Sino este. ¿Y cómo puedo desplazar los vértices de este material para hacer más grande el plano? Pues si me voy al material, a My Store Material, tendría que utilizar el World Position Offsets, que es la única opción que tengo
para modificar la geometría de una malla dentro de la GPU. Y utilizando este World Position Offset, que es el desplazamiento en coordenadas del mundo en un vector tridimensional que yo le doy a cada vértice de la malla que está soportando este material, pues tendría que montármelas para que esto se hiciese más grande o más pequeño, el cilindro se hiciese más grande o se fuese cerrando. Esto no lo haremos ahora. Yo lo que quería mostrar ahora era el efecto de distancia a la superficie más cercana, que sirve para generar un material de tormenta parecido al de Fortnite. Bueno, espero que os hayáis divertido. Yo sí me he divertido. Muchas gracias.